Una de las dudas que más surgen con respecto al cambio climático es sobre el tema de los eventos meteorológicos extremos. Que cada vez nieva más, que cada vez nieva menos, que si hay sequías, que si hay tornados. José Manuel es experto en física atmosférica. Él os va a resolver todas estas preguntas y más. Atención. Buenas a todos, muchas gracias por la presentación. Pues antes de empezar a dilucidar a quién culpamos de todos estos eventos extremos, hay que tener primero claro qué es un evento extremo, ¿vale? ¿Cómo lo definimos? Pues la realidad es que es una movida tremenda. Aquí en esta diapositiva he puesto algunos ejemplos, como pueden ser una ola de calor, una ola de frío, sequías, inundaciones, etc. Y todos ellos, todos estos extremos son muy difíciles de definir. Por ejemplo, ¿en qué momento decimos que hay un calor lo suficiente para decir es una ola de calor? O, por ejemplo, si hablamos de una sequía, nos fijamos en la cantidad de agua que hay en un embalse, en los impactos que tiene en la agricultura o en la precipitación que hay. Entonces, al final, todos ellos tienen características comunes. Y es que son eventos que ocurren muy raramente, que tienen una baja probabilidad de ocurrencia y que a la vez están asociados a variables meteorológicas con valores excepcionales, muy altos. Y luego, además, tienen características que caracterizan a cada uno de estos eventos, como por ejemplo la extensión que ocupan o la duración. Si nos vamos a un extremo, por ejemplo, como las sequías, que está aquí arriba a la derecha, vemos cómo pueden durar varios años y extensiones enormes como continentes enteros. Sin embargo, tenemos otros extremos, como pueden ser granizadas o tornados, que duran horas y suceden de una manera muy local. Entonces, todo este tipo de eventos vemos que aparecen con asiduidad en la prensa, ocupan grandes titulares y lo vemos muchísimo. ¿Pero realmente están ocurriendo más o sencillamente una sensación que tenemos nosotros de como aparece en la televisión parece que están sucediendo más? Pues la respuesta es que depende del extremo que nosotros miremos. Si nos fijamos en las olas de calor, observamos que en todo el globo vemos un aumento significativo de estas olas de calor, en todo el globo. Si nos miramos por el lado contrario, en las olas de frío, ocurre totalmente lo contrario. Y es que estamos observando que cada vez tenemos menos olas de frío. Esto parece bastante intuitivo, dado que estamos en un calentamiento global, podemos tener más olas de calor y menos olas de frío. Pero esto no es tan sencillo para todos estos eventos extremos. Si nos fijamos, por ejemplo, en las sequías, resulta que en las zonas que ya eran secas, cada vez parece que son más secas. Pero, sin embargo, las zonas que ya eran húmedas, parece que cada vez son más húmedas. Y luego, si nos fijamos en el caso contrario a la sequía, en las precipitaciones extremas, sí que estamos observando que de manera global en todo el globo parece que cada vez tenemos precipitaciones más extremas. ¿Cómo casa esto, por ejemplo, con lo de la sequía? Pues puede ocurrir, por ejemplo, que haya zonas que cada vez sean más secas, es decir, que cada vez tengamos más días secos en esas zonas, pero que los pocos días que llueve, cada vez son días donde llueve más y hay más probabilidad, por ejemplo, de inundaciones. Entonces, recapitulando todo esto que estamos diciendo, al final algunos extremos climáticos están aumentando, mientras que otros están disminuyendo, dependiendo de cuál nos fijemos. Vale, lo que parece que está claro es que durante las últimas décadas está habiendo cambios, tanto en la frecuencia como en la intensidad de este tipo de extremos. La pregunta ahora sería, ¿estos cambios son debido al calentamiento global? Pues la respuesta es que sí. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo que hacemos es utilizar modelos. Los modelos lo único que hacen es simular componentes del clima, del sistema climático, como puede ser la atmósfera, el océano, el suelo, el hielo, y simulan las interacciones entre sí. Y este modelo nos devuelve variables que nosotros podemos analizar, variables relacionadas con la atmósfera, como la temperatura, velocidad del viento, temperaturas oceánicas, etc. Y el objetivo final de estos modelos es reproducir la realidad, lo que nosotros estamos observando. Aquí en esta gráfica están representadas las anomalías de temperatura global desde 1880 hasta 2015. Estas son observaciones, datos que hemos tenido directamente de estaciones meteorológicas. Y lo que nosotros pretendemos con los modelos es reproducir con exactitud lo que nosotros observamos. Eso nos indicaría que están funcionando bien. Si nosotros, este modelo que simula el sistema climático, podemos meterle agentes externos. Por ejemplo, agentes externos naturales, como pueden ser variaciones solares, cambios orbitales o volcanes. Si nosotros incluimos estos agentes externos en los modelos, obtenemos el siguiente resultado. Si veis aquí esta línea azulita, y vemos
que comparado con las observaciones no coinciden. Parece que al principio hay cierta coincidencia, pero está claro que la evolución que tienen las observaciones de que en las últimas décadas ha aumentado mucho la temperatura global, esos modelos no son capaces de reproducirlo. Esto nos indica que hace falta algo más. Necesitamos algo más para explicar lo que está sucediendo. Y eso no es otra cosa que las causas humanas. Si nosotros a los modelos metemos fenómenos como la inyección de gases de efecto invernadero en la atmósfera, contaminantes, el uso del suelo, etcétera, y los reproducimos, la salida de los modelos de temperatura nos indica una evolución, que sería la línea roja, muy parecida, casi coincidente con las observaciones. Por lo que podemos concluir que es imprescindible considerar el efecto que tiene el ser humano en el clima para explicar la evolución de la temperatura en los últimos años. Y es por eso por lo que sabemos que estos eventos extremos están relacionados con el cambio climático, estos cambios de tendencia. Sin embargo, hemos visto que pese a que estos cambios de tendencia están relacionados con el cambio climático, si nos fijamos en un evento extremo concreto, ¿lo podemos relacionar con el cambio climático? Pues la respuesta es que depende. Cuidado con lo que preguntamos. Imaginemos que tenemos una ola de calor, como las que suelen pasar en verano en Europa. Bueno, si nos preguntamos, ¿fue causado por el cambio climático? Parece una pregunta bastante lógica, pero no podemos responderla. No es la mejor pregunta que nos podemos preguntar. Y es que lo que nos debemos preguntar es, ¿en qué medida el cambio climático ha cambiado su intensidad y frecuencia? ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues lo hacemos con los modelos que hemos hablado antes. Nosotros cogemos los modelos y simulamos cómo sería el mundo actualmente si el ser humano no hubiera inyectado todos estos gases de efecto invernadero, ni los contaminantes, etc. Y calculamos la probabilidad de que ocurra un evento extremo como la ola de calor que veíamos antes en ese mundo ideal. Y luego calculamos la probabilidad real en el mundo actual de que ocurra esta ola de calor. Entonces vemos, por ejemplo, en el caso de la ola de calor aquí en Europa es muy claro, y es que se ha demostrado que la probabilidad de que aumenten las olas de calor en Europa, en concreto en España, ha aumentado muchísimo debido a esta inyección de gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Y qué podemos esperar para el futuro? Bueno, pues para ilustrarlo me gusta siempre utilizar esta gráfica. El Foro Económico Mundial se reúne todos los años y analiza posibles amenazas para la economía global, ¿vale? Y las clasifica en función de la probabilidad en el eje X, cuanto más a la derecha es que es más probable, y en función del impacto que tendría. Cuanto más arriba, más impacto. Bueno, pues si os fijáis, lo que tiene más impacto está arriba a la izquierda, que son las armas de destrucción masiva. Y es que se cataloga como de muchísimo impacto en la economía global, pero muy poca probabilidad. Salvo que a Kim Jong-un y a Donald Trump se le vaya la pinza y empiecen a jugar la guerra, es muy poco probable que ocurra. Sin embargo, si nos fijamos en la otra esquina, arriba a la derecha, en la zona de mucho impacto y mucha probabilidad, observamos varios puntitos verdes. Estos son amenazas relacionadas con el medio ambiente y, en concreto, fijaos en la que está a la derecha del todo, eventos meteorológicos extremos. Prácticamente tiene el mismo impacto que las armas de destrucción masiva que veíamos antes, pero la probabilidad de que ocurra es muchísimo mayor. Y para finalizar, y recapitulando todo lo que hemos visto hasta ahora, me gustaría lanzar el siguiente mensaje. Y es que un extremo climático es un ejemplo perfecto para alertar de la grave crisis climática. Pese a que no sea científicamente correcto asociar un extremo concreto al cambio climático, sí podemos ver cómo el cambio climático ha aumentado la frecuencia y la intensidad de estos eventos extremos, por lo que es científicamente legítimo y políticamente necesario utilizar este tipo de eventos como ejemplo de lo que nos depara para el futuro y para concienciar a la sociedad. Muchas gracias.